Hola a todos nuevamente, sean bienvenidos a nuestro tutorial número 13 de física. Seguimos trabajando con la unidad número 5, lanzamiento inclinado. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar un segundo ejercicio sobre este tema. Entonces, sin más preámbulo, vamos con el ejercicio número 2. Dice el ejercicio: desde el suelo se dispara una piedra formando con la horizontal un ángulo de 42 grados. Es decir, que estamos en presencia de un lanzamiento inclinado. Y cae al suelo más adelante en 6 segundos. Calcular A, la velocidad de lanzamiento; B, el alcance horizontal; C, la máxima altura alcanzada. Entonces vamos a releer el ejercicio, hacer la gráfica y extraer los datos. Dice que desde el suelo se dispara la piedra, forma con la horizontal el ángulo de 42 grados, nos están dando el ángulo 42 grados. Y cae al suelo más adelante en 6 segundos, es decir que este es el tiempo, 6 segundos es el tiempo que demora el proyectil en el aire, y el tiempo que demora un proyectil en el aire se le denomina tiempo de vuelo. También podemos verificar que el proyectil sale desde el suelo y regresa al suelo, es decir que estamos en presencia de una trayectoria simétrica. Nos piden calcular A, la velocidad de lanzamiento, es decir, la velocidad inicial. Fíjense que no nos especifican qué componente es. Como nos hablan de una velocidad general, sería simplemente la velocidad inicial. En la B nos piden el alcance horizontal, que ya sabemos que se representa con la letra R. Y en literal C nos piden la máxima altura alcanzada, que puede ser Y max o H max, como ustedes lo quieran representar. Esta sería entonces la gráfica. Sabemos que sale con un ángulo de 42, se dispara con la velocidad de, no sabemos con qué velocidad inicial. Nos piden calcular dicha velocidad inicial, el alcance y la máxima altura alcanzada, es decir, la distancia vertical que hay desde el punto en el cual se disparó hasta el punto más alto de su trayectoria. Lo otro que conocemos es el tiempo que demora en el aire. Sabemos que desde este punto hasta este punto transcurrieron 6 segundos. Como estamos hablando de una trayectoria simétrica, nosotros podemos afirmar que el tiempo que demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar. Eso creo que ya lo habíamos analizado en el lanzamiento vertical. Repito, como la trayectoria es simétrica y la aceleración es constante, porque a medida que va subiendo va a ir perdiendo su velocidad en 9,8 metros sobre segundo por cada segundo que transcurre, y a medida que va cayendo va a tener aceleración constante, pero ahora la va a ir ganando en 9,8 metros sobre segundo por cada segundo que transcurre. Se puede deducir que el tiempo que demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar. Es decir, que el tiempo máximo es la mitad del tiempo de vuelo. Si ustedes despejan y calculan tiempo máximo con la ecuación de tiempo de vuelo, les va a quedar así, que el tiempo máximo es la mitad del tiempo de vuelo. Única y exclusivamente en una trayectoria simétrica. Por lógica, y en una trayectoria de este tipo, repito, y hago mucho hincapié en ello, nosotros podemos afirmar que el tiempo máximo son 3 segundos. Si el tiempo de vuelo aquí fuese en 8 segundos, el tiempo máximo serían 4. Si el tiempo de vuelo fuese 16, el tiempo máximo 8, porque es la mitad. Uno en una trayectoria simétrica afirma que el tiempo que demora en subir el proyectil es el mismo tiempo que demora en bajar. ¿Y por qué hicimos esa deducción? Porque probablemente nos va a ayudar, y eso es apenas lógico. Al tener mayor cantidad de datos, pues es más sencillo desarrollar el ejercicio. Entonces, vamos con nuestro primer literal. Nos piden calcular la velocidad del lanzamiento, que sería velocidad inicial. Vámonos al resumen de ecuaciones y verificamos qué ecuaciones tenemos y qué datos contamos y qué es lo que nos están pidiendo allí. Nos piden velocidad inicial. Como pueden observar, las únicas ecuaciones que contienen velocidad inicial, tal cual como nos la plantean, hallarla, son las ecuaciones de la velocidad para las componentes, bien sea horizontal o vertical. Es decir, que obligatoriamente para conocer la componente o la velocidad inicial, perdón, necesitamos conocer o la componente horizontal o la componente vertical de la velocidad sumado al ángulo. Y el ángulo en este caso lo conocemos. Conocemos ya el ángulo. Si conociéramos la componente horizontal o la componente vertical, lo que hacemos es despejar la velocidad inicial de aquí. Repito, los invito a analizar el resumen de ecuaciones y se darán cuenta de que no hay otra posibilidad de encontrar la velocidad inicial que con estas dos ecuaciones. Entonces vamos a ver de qué manera pudiésemos encontrar cualquiera de las componentes. Lo que tenemos adicional es tiempo de vuelo. Con tiempo de vuelo se calculó tiempo máximo analíticamente. Y vámonos a la ecuación entonces de tiempo máximo, que es el único dato adicional que tenemos. Y vemos que la ecuación del tiempo máximo es la siguiente: menos velocidad inicial en y sobre aceleración de la gravedad. Es decir, que si nosotros despejamos en la ecuación del tiempo máximo la componente vertical, la podemos conseguir, y con la componente vertical y el ángulo podemos conseguir o hallar la velocidad inicial. Repito, podemos utilizar el dato que tenemos de tiempo máximo, conocemos la aceleración de la gravedad, hallamos la componente vertical de la velocidad inicial, y con ese componente podemos hallar la velocidad inicial, que es lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a despejar la componente vertical de la ecuación de tiempo máximo.
La aceleración a la gravedad que está multiplicando que está dividiendo, perdón, la aceleración a la gravedad que está dividiendo pasa a multiplicar al primer miembro. El negativo se queda con la componente vertical de la velocidad inicial. Si tiempo máximo por gravedad es igual a menos componente vertical de la velocidad inicial, pues lo podemos reescribir. Esto igual a esto, menos componente vertical de la velocidad inicial es igual a tiempo máximo por la aceleración a la gravedad. Lo que hicimos fue reescribirlas para que la variable que vamos a hallar aparezca en el primer miembro. Sustituimos entonces, el tiempo máximo son 3 segundos, la aceleración a la gravedad, como es un movimiento retardado, es negativo. Entonces 3 por 9,8, 29,4, más por menos menos. Este segundos que aparece en el numerador se cancelan con un segundo que aparece en el cuadrado, entonces nos quedaría metros sobre segundos. Y resulta que la variable que estamos hallando no puede aparecer negativa, así que aplicamos el artilugio matemático, que tampoco es nuevo para ustedes, que es multiplicar ambos miembros de la ecuación por menos 1 para que la variable que que estamos calculando aparezca positiva. Entonces multiplicamos ambos miembros de la ecuación por menos 1, menos por menos más, menos por menos más. Y ya hemos encontrado la componente vertical. No hemos dado respuesta a literal A, estamos cerca de hacerlo, pero entonces vamos a hacer lo que planteamos hace algunos minutos. Vamos a utilizar la ecuación de la componente vertical de la velocidad inicial, despejamos la velocidad inicial y damos respuesta al literal A. Entonces sabemos que esta es la ecuación de la componente vertical, seno del ángulo que está multiplicando pasa a dividir, ¿sí? Pasaría a dividir al primer miembro, es decir, que la componente vertical de la velocidad inicial entre el seno del ángulo es igual a la velocidad inicial. Si la reescribimos, pues nos quedaría de esta forma. La velocidad inicial en y nos dio un valor de 29,4 metros sobre segundos. Entre el seno del ángulo, el ángulo es de 42, sería seno de 42. Rectifiquen por favor que en la calculadora aparezca la letra D allí arriba en la pantalla. Y dividen dándole un valor aproximado de 43,94. De esta forma hemos encontrado la velocidad con la que fue disparado el proyectil, en este caso una piedra. Ahora vamos con el literal B, nos piden calcular el alcance. Nos vamos a la ecuación del alcance horizontal. Dice que el alcance horizontal es igual a la componente horizontal por el tiempo de vuelo. ¿Conocemos tiempo de vuelo? Conocemos la componente horizontal, no la conocemos. Es decir, que nos hace falta hallarla. Pero nosotros en el ejercicio anterior o en el literal anterior ya habíamos calculado velocidad inicial. Con velocidad inicial y el ángulo que lo conocemos podemos calcular la componente horizontal. Aquí tenemos la ecuación para calcularla entonces. Entonces sabemos que la componente horizontal es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. La velocidad inicial nos dio en el literal A aproximadamente 43,94 metros sobre segundo. Lo multiplicamos por el coseno del ángulo, que el ángulo es de 42 grados. Entonces multiplicamos 43,94 por coseno de 42, nos da un valor aproximado de 32,65 metros sobre segundo. La unidad se mantiene. Conociendo la componente horizontal podemos hallar alcance sustituyéndola en la ecuación. Entonces sabemos que el tiempo de vuelo es 6 segundos, la componente horizontal, el valor que acabamos de encontrar, multiplicamos y nos da un valor aproximado de 195,9. Ese segundo que aparece en el denominador se cancela con ese segundo que aparece en el numerador y nos quedan metros. Entonces el alcance horizontal que tuvo la piedra es de 195,9 metros. Y finalmente nos piden calcular altura máxima. Vamos a la ecuación de altura máxima. Sabemos que altura máxima, Hmax o Ymax, como ustedes le quieren llamar, es igual a menos componente vertical de la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces aceleración a la gravedad. Y recordemos que en el literal A nosotros ya habíamos encontrado el valor de la componente vertical que nos dio aproximadamente 29,4 metros sobre segundo. Entonces lo que nos queda es sustituir. Pueden escribirlo allí directo en la calculadora. Escriben 29,4 al cuadrado entre, abren paréntesis, 2 por 9,8. No hay necesidad de escribir el negativo. Recordemos que ese negativo es porque el movimiento es retardado, la aceleración negativa. Porque menos entre menos más no hay necesidad de escribir allí en la calculadora. Si ustedes quieren lo hacen, pero no hay necesidad. Entonces escriben 29,4 al cuadrado igual entre 2 por 9,8. Les da un valor aproximado de 44,1 metros, que esa fue la máxima distancia vertical que tuvo el proyectil, en este caso la piedra. Y de esta manera llegamos al final en otro tutorial más de física. Espero haberme explicado. Saben que cualquier duda o inquietud, por favor, pueden escribirlo en el foro de apoyo o me contactan vía WhatsApp, donde a la brevedad posible daré respuestas a cada una de esas interrogantes. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.